Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bueno, y como habíamos anunciado en la parte inicial, ya se encuentra con nosotros el doctor Andrés Caleca, es presidente del Consejo Nacional Electoral, es presidente también de Ferrominera del Orinoco, es dirigente en otrora del partido Movimiento Electoral del Pueblo y analista político. Además de eso, el doctor Caleca es vecino de San Antonio de los Altos. Lo primero, Andrés, darte la bienvenida y agradecerte que nos estés acompañando hoy en este regreso a las pantallas de Mira TV. No, Y gracias a ti, Jairo, y a todos tus televidentes. Buenos días a todos. bueno, muchísimas gracias, Andrés. Andrés, quiero empezar por allí antes de comenzar con, valga la redundancia, con el tema político. Como vecino de San Antonio de los Altos, la zona por donde tú vives ha tenido una cantidad de inconvenientes, producto, digamos que del nulo mantenimiento que han tenido los sistemas hidráulicos y hídricos de esta zona, sobre todo esta zona montañosa, y están confrontando severos problemas. Me gustaría que comenzáramos por allí, con tu posición como vecino de los Altos Mirandinos. Sí, bueno, no, la situación es cada vez más desastrosa, ¿no? Por supuesto, lo primero que tenemos que aclarar es que no es un tema particular del municipio de Rosalia, está pasando en todo el país, no solo en el sistema de agua, en los sistemas de agua, sino también en el sistema eléctrico. Se juntan las dos cosas, las dos tragedias que vive Venezuela en lo que es Corpoelec y su desidia y lo que es la hidrológica o las hidrológicas y sus desidias. En el caso de lo que ha ocurrido en el Picacho, no solo afecta al Picacho, por supuesto, son roturas en la tubería principal que surte a los Altos Mirandinos. Son roturas que han ocurrido en el Picacho, pero afectan a todos los Altos Mirandinos, afectan a cientos de miles de personas. Por ejemplo, ahora tenemos todos los Altos Mirandinos sin bombeo de agua, ya estamos cumpliendo una semana. Desde que la semana pasada, una tubería que se había roto apenas hace 2 meses aquí en el Picacho, y que por cierto se llevó la carretera que conduce al edificio donde yo estoy, teníamos que dar una vuelta gigantesca para salir para entrar a la casa. Bueno, la repararon, tú sabes, a la machimberra, con la característica de Hidrocapital, además, que dejan el hueco ahí. Entonces la alcaldía tuvo que venir con sus recursos, que cada vez son más limitados, como lo sabemos, con sus recursos, a ponerle, tapar los huecos, tapar el hueco, ponerle asfalto, etcétera. Y al mes estaba esa tubería otra vez botando agua y la carretera estaba a punto de irse otra vez. Pero en esta ocasión no se fue la carretera con la rotura, sino estamos hablando de una curva en U donde están los edificios de la arboleda. Esta vez la tubería que pasa por debajo de los edificios de la arboleda reventó del lado de allá de la carretera hacia el barranco y afectó toda esa organización por ahí para abajo. Y por supuesto ha dejado sin agua a los Altos Mirandinos de nuevo. Eh, Sin contarte que, bueno, las roturas de Hidrocapital, todo el que vive en Los Alias lo conoce y el que se mueve por Los Alias se conoce, como hay roturas por todo el municipio. Pero repito, es un tema que estamos viviendo los sanantoñeros, pero que está viviendo el país en su conjunto. En el Picacho además se agrava con el tema del manejo de este tendido eléctrico aéreo que tiene esta zona, que definitivamente la gente de Corpoelec no logra controlar. Aquí pasamos la semana pasada prácticamente todos los días sin luz 6, 7 horas diarias. O sea, ¿cómo se puede vivir así? Sobre todo cuando uno hoy en día trabaja desde la casa, los niños estudian desde la casa con el tema de la pandemia, y entonces se paraliza así, ahora sí definitivamente la vida de los ciudadanos, eh, eh, porque definitivamente Corpoelec no logra controlar los problemas de este tendido eléctrico y de las cargas de este tendido eléctrico. Yo los entiendo, en el sentido de que la mayoría de los técnicos que por años se formaron en Venezuela, en las distintas compañías de electricidad, se han ido todos. En parte de esa diáspora
de 6 millones de personas, que la gente echan falta a los médicos, echan falta a los ingenieros que se han ido, se nos ha ido la mano de obra calificada del país. Ese es un problema todavía más grave que cualquier otro. Así es. Porque tú puedes importar mañana en un programa de recuperación de la nación, puedes importar unos ingenieros de preparación, puedes importar unos médicos de alto nivel, pero importar la mano de obra calificada para toda la industria y los servicios del país, esos son cientos de miles de personas. Uno piensa en el futuro de Venezuela y prácticamente tendremos que llegar otra vez, también en esto, como en tantas otras cosas, a la década del 30 del siglo pasado, cuando bajo el gobierno de López Contreras se abrieron las fronteras para que se vinieran a Venezuela todos los refugiados europeos de la Segunda Guerra Mundial, y pues, con el gobierno de Medina se atrajeron a agricultores, se atrajeron carpinteros, se atrajeron electricistas en un país que no tenía nada. Bueno, así está dejando el chavismo de nuevo a Venezuela, a los niveles de mediados del siglo XX. Es decir, Venezuela ha perdido en todos sus aspectos, político, institucional, social, productivo, ha perdido 100 años en manos de estos incapaces. Mira, y eso es lo que estamos viviendo aquí. Andrés, tú fuiste presidente de una industria básica, una de las industrias básicas, ferrominera del Orinoco. Se me ocurre asociar esto con el tema de la planificación y el diagnóstico. ¿Tú sientes, Andrés, como técnico, tú sientes, Andrés, que hay un diagnóstico con relación al tema de la electricidad en Venezuela y asociémoslo también al tema del agua? ¿O esto es solamente puntos de sutura que se reparan las cosas? Porque fíjate, en Los Alias, en la perimetral, hay un tema allí frente al centro comercial Los Altos que es recurrente. Eso era que es claro que no se ha abierto ese. Y cuando no se abre yendo, se abre viniendo. Entonces tú sientes que hay un diagnóstico o lo que estamos es suturando las cosas. Una improvisación total, una improvisación total. Vamos a estar claros. En primer lugar, el gobierno chavista desde Chávez, porque se nos olvida, ¿no? Todo el mundo le carga las cosas a Maduro, que se las merece, ¿no? Por supuesto, se nos olvida que Chávez es el que comienza toda esta tragedia. Una de las cosas terribles a las que ha conducido toda esta situación fue la centralización otra vez de todos los servicios. Venezuela había avanzado como consecuencia de su desarrollo, del desarrollo regional, del desarrollo local, del incremento de la población, había avanzado en un proceso general de descentralización político, administrativa y económica y de servicios, porque es imposible centralizar los servicios de un país ya tan complejo como este. Entonces nosotros teníamos nuestras empresas eléctricas, la electricidad de Caracas, la electricidad de Guarena, Enelven, Elecar, que tenían contacto directo, por lo menos la distribución de energía estaba descentralizada y distintas compañías, muchas de ellas privadas o mixtas, tenían el contacto directo con la zona y tenían la capacidad de reparación de la zona específica. Bueno, Chávez echó todo eso para atrás, como se sabe, regresó a ese gigantesco dinosaurio que es Corpoelec, la hidroeléctrica y Corpoelec, etcétera. En el caso de Corpoelec, para más cuentos, entonces se la entrega porque lo manejan los militares que no tienen la menor idea de eso. Los militares venezolanos en todo el sistema de distribución, generación eléctrica, tienen funciones de vigilancia de las instalaciones. No, esto lo nombraron gerentes de eso. Ahí tenemos gerente hoy en día de Corpoelec, al general, ¿cómo que se llama él, chico? Que era ministro del Interior, Reverol. Bueno, Reverol ha sido presidente de la Organización Nacional Antidroga, presidente de la Comisión de Casinos y Bingos, ministro del Interior, comandante de la Guardia Nacional, sabe de todo, pues, y no sabe de nada en el fondo. O sea, dirigió la Organización Nacional Antidroga y Venezuela está en manos de las bandas criminales. El Ministerio del Interior y Venezuela está en manos del Coqui y compañía. Y Corpoelec no hay luz. Bueno, es una cosa insólita. No hay ninguna planificación y sobre todo la indolencia es lo que más molesta. Es decir, porque frente a esta crisis, oye, uno añora un gobierno que diga y que reconozca, mira, tenemos una crisis, pues, bueno, hasta que inventen el tema de las sanciones, pues escúdense ahí, pero que hagan un plan serio
¿En qué trabaja el señor Maduro? Yo no me explico. Un presidente de la República tiene que recibir cuenta de sus ministros. El señor Maduro recibe cuenta de los ministros. Hace gabinetes, por ejemplo, para discutir eso, el tema eléctrico con presentaciones, todos los ministros ahí discutiendo. Porque yo, en mis funciones, particularmente cuando trabajé, tú recordabas hoy en Ferrominera, varias veces fui invitado al gabinete económico. Incluso fui invitado en dos oportunidades al gabinete, con el presidente de la República y todos los ministros, a conocer los planes de Ferrominera, por ejemplo. Imagínate tú, una empresa básica del Estado. El presidente de la República estaba consciente de lo que ahí estaba pasando. Y te digo, en dos presidencias distintas, la de Lucinchi y después en la de Pérez. Me acuerdo que con la de Pérez, imagínate, yo tuve que ir a hacer una exposición sobre el plan 40 de Ferrominera y frente a aquel gabinete de los tecnócratas, ¿te acuerdas? Ahí estaba Miguel Rodríguez, Naín, toda esta gente. Yo ya me había asustado, yo era un muchachito. Bueno, a discutir aquello. Una empresa del Estado, imagínate, ahí se discutía la política del Banco Central, el tema eléctrico, el tema de seguridad. Bueno, estos tipos yo no creo que hagan nada de eso, por lo que veo. Bien, Es un desastre. Ya que tú mismo decidiste navegar en esas aguas tan turbulentas, en esos mares tan turbulentos ya de la política, porque, bueno, de cualquier manera, este es el objetivo de esta conversación en la mañana de hoy. ¿Cómo estás viendo las circunstancias del país ajena al hecho electoral? ¿Tú estás viendo, Andrés, algunos signos de que el gobierno quisiera suavizar un poquito sus políticas y acercarse a una apertura? Ahora va a pasar algo que indudablemente nos tiene preocupados. Yo no soy economista, pero me remito a las pruebas. Cada vez que se le quitan 3 ceros a la moneda, bueno, esto se nos convierte en un desastre. Entonces quisiera comenzar por ahí. Ya hablaste del tema de los servicios básicos, que bueno, que es una calamidad nacional, pero está haciendo el gobierno algunos intentos por revertir esta circunstancia. Ya sabemos los servicios, sabemos cómo están, sabemos que no hay diagnóstico, pero bueno, el tema social, porque finalmente la gente entre la luz y la comida, yo creo que la gente se decanta por los alimentos, finalmente, ¿no? Y por una cantidad de tragedias de carácter social que está viviendo este país. Sí, yo pienso que en materia de general, pues digamos, de la situación del país, el gobierno, así como lo vemos en estos casos específicos que hablamos, del servicio eléctrico y del servicio de agua, el gobierno está dando palos de ciego. Es decir, aquí no existe un equipo económico que esté marcando, que esté investigando en primer lugar lo que hay en Venezuela, lo que queda de Venezuela, y dándole soluciones y planes específicos para superar la situación. Seguimos tirando flechas, o sea, la moneda se devalúa 1.000.000% y le quita cero y le quita cero, pero no asumes el problema de fondo que es el control de la inflación. ¿Qué haces tú con quitarle los ceros a la moneda? Eso es, como te digo, tirar palos de ciego y tenemos en control, Andrés, pero el control de la inflación pasa por un dogma de carácter político. Tienes que quitarte que hacer, definitivamente. Sí, claro, claro, pero además también pasa porque haya un equipo económico en el gobierno. El gobierno, lo decía, en estos días se lo oí decir a Rodrigo Cabezas, quien fue ministro de Hacienda de Chávez, y que hoy en día es un crítico fuerte, duro de la gestión de Maduro. Rodrigo Cabezas, que es un economista reputado, aunque haya tenido más o menos éxito en su gestión al frente del Ministerio de Hacienda, él ha explicado mucho las dificultades que tuvo, etcétera. Bueno, pero él que se defienda, no es eso el momento para esta discusión, sino que él, que es un economista reputado, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia, reconocido con libros publicados, publicaciones, etcétera, señalaba eso. O sea, no puede enfocarse con éxito la política económica del país si no hay un equipo de economistas estudiándola y analizándola y proponiéndola. El manejo económico está en manos de unos ideólogos, entre comillas, porque ni ideólogos son, ¿entiendes? Pero unos tipos de pensamiento
atrasado de la década del 50 del siglo pasado, sin ninguna idea de lo que es la economía, en una paradoja, ¿no? Porque estos tipos se autodenominan marxistas, socialistas, etcétera. Y cuando Marx es uno de los economistas más importantes de la historia. Pero estos no tienen la menor idea de economía de ningún tipo. La economía la maneja la señora Delcy Rodríguez, el señor Maduro, un militar por aquí, otro militar por allá, en una estrategia inexistente. Lo que hay es un despojo de la situación del país. Mira, en Venezuela, y ese es un problema que no solo tiene el gobierno, tiene la oposición venezolana también. En Venezuela nosotros no hemos hecho el estudio, no sabemos qué es lo que queda de la sociedad venezolana en su conjunto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que queda después de 20 años de chavismo si ha desaparecido toda la industria? Ha desaparecido el comercio de gran escala, ha desaparecido la moneda, en la práctica han desaparecido los bancos. O sea, ¿qué estamos viviendo nosotros? Esto es capitalismo. El conocimiento, porque la deserción estudiantil es grande, grandísima. Bueno, todo el sistema educativo, evaluación. Maduro, por ejemplo, anunciando allí, que bueno, todos los días anuncia algo distinto, pero en estos días anunció que en octubre se regresa a clase. ¿Quién? ¿Con qué alumnos van a regresar a clase? ¿Y con qué maestros van a regresar a clase? ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? ¿Qué es lo que realmente estamos viviendo? Estamos viviendo unos bolsones de economía de puerto, que son los bodegones, que se alimentan fundamentalmente de la corrupción, esa es la verdad, de la corrupción generalizada y terrible que ha sido este régimen chavista. Nunca en la historia de Venezuela los niveles de corrupción y de saqueo del erario nacional habían llegado a los niveles que tienen, ni siquiera con Guzmán Blanco. Bueno, y ahí se alimentan en esos bodegones, en esos carros, esas camionetotas, en esas remodelaciones de casas, porque no son ni siquiera capaces de construir casas nuevas. No compran las casas de los burgueses arruinados y las remodelan. Ahí esos bolsones y el resto del país, bueno, o emigrando, ya se han ido 6 millones de venezolanos, no es una tontería. Estamos hablando del 20% de la población del país. Es la migración más grande del mundo después de la Siria en este momento. Sí, Andrés, tengo que hacer un corte. Al regreso, yo quiero que, a ver si me puedes definir o puedes reflexionar sobre esto y cómo es posible, Andrés, que frente a esta situación, además que lo reflejan todos los estudios de opinión serios del país, además lo refleja la calle, que es la mejor encuesta, con un rechazo tan grande, cercano al 80%, y creo que estoy siendo benevolente, ¿cómo es posible que entonces en tiempos electorales haya tanta dispersión y tan poco foco para tratar de al menos buscar la manera desde el punto de vista político y electoral de revertir esa situación? Pero de eso me vas a hablar al regreso de esta pausa. Mis queridos amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos por Mira TV. Recuerden que esta noche también en reposición a las 9 de la noche. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Bueno, Andrés, allí te dejé una papa caliente, ¿no? Pero esa papa caliente que yo te dejé es la reflexión que yo me hago cada noche cuando me acuesto, de verdad, y cada día cuando me levanto. Dios mío, pero ¿cómo es posible que en esta circunstancia tan deplorable, donde todavía, ¿verdad?, escasamente hay una rendija dentro de lo que podría llamarse democracia, ¿cómo es posible que un gobierno con estas características no sea reprobado? Tú tendrás la varita mágica. A ver si varía esa varita mágica en relación a la entrevista que me diste hace aproximadamente 6, 8 meses. La varita mágica no la tengo, pero como tú lo sabes,
he reflexionado también mucho sobre eso, he escrito sobre el tema, he tenido reuniones, es decir, ese es el tema que nos preocupa a todos los opositores venezolanos. Un gobierno, tú lo señalabas al final del segmento anterior, que tiene un 80, según la encuesta grande hecha en Venezuela, que fue el ómnibus de data análisis de febrero de este año, hace ya bastante tiempo, pero yo imagino que la cosa ha empeorado. No creo que haya mejorado, ¿no? No creo que haya mejorado. En febrero el rechazo del gobierno de Maduro era del 90%. Yo nunca, desde que estoy leyendo encuestas de aprobación del presidente, en ninguna parte he visto en Venezuela, en ningún gobierno, que el rechazo del gobierno sea del 90%. Y eso se traduce en el rechazo al PSUV, el PSUV, o el chavismo como fuerza política, que llegó a tener un respaldo de casi el 60% del electorado en Venezuela en sus mejores momentos, hoy en día no supera el 10, el 12% de apoyo duro, teniendo todos los recursos del Estado que tú sabes cómo lo utilizan, ¿no? Chantajean a los empleados públicos, chantajean con el CLAP, chantajean con la dádiva, el clientelismo como nunca en la historia de Venezuela, cuando se llenaban la boca esa gente contra el clientelismo y esos militares contra los políticos clientelares, resulta que son peores que todos los políticos que ha habido en Venezuela en toda la historia. Con todo y eso, no llegan al 10% de la población y tú lo ves en sus resultados electorales. El chavismo tiene ya desde el 2015 que no supera los 3 millones de votos, cuando llegó a tener 8 o 9 millones de votos en el pasado. Sí, no solo que es un rechazo a la gestión de Maduro, sino un rechazo al proyecto político general del chavismo. El chavismo ha perdido toda su base social y política de apoyo. Se sostiene solo con dos factores. Uno, que es la represión. La alianza perversa, antinatura, entre esa izquierda estalinista de vocación totalitaria con el militarismo secular de Venezuela. Pero ¿cuál es esa izquierda? ¿Cuál es esa izquierda? ¿Cuál es esa izquierda? Eso, Maduro y eso que queda profundamente totalitarios, Agua, todos ellos. Unos tipos que lo que quieren aquí montar es un régimen. Si por ello fuera, mira, yo lo he dicho otras veces, no sé si lo he dicho en tu programa, pero me perdonan la metáfora o el símil. Si por ello fuera, ellos instauran aquí el Reich de 1000 años. Lo dicen además abiertamente. Y Maduro sería sucedido en la presidencia por Nicolásito, como Kim Il-sung puso al hijo y al otro hijo, y como Fidel puso a Raúl. Esa es una vocación totalitaria. Y los militares venezolanos, esos sectores pretorianos, militaristas del ejército venezolano, se han aliado con esta gente, una especie de Wehrmacht aliada con Hitler. Una alianza que tarde o temprano se reventará, pero que hasta ahora... ¿Y los ciudadanos dónde estamos, Andrés? Bueno, los ciudadanos estamos abandonados. Te decía que había dos factores. Uno, que sustentan el chavismo. Esa alianza que permite el control de la Fuerza Armada y de los organismos represivos del Estado con asesoría extranjera, que no permiten ningún movimiento importante de oposición y de disenso y de resistencia, sino que rápidamente le caen encima. Un sistema represivo bien montado, bien bajo buena asesoría extranjera, ¿no? Los que se llenan la boca de nacionalismo y de soberanía, no, asesorados y dirigidos por países distintos al nuestro. Y por otra parte, esa es una de las patas que soporta el régimen. Pero por otra parte, la inexistencia de oposición en Venezuela. La oposición venezolana, como consecuencia de sus bandazos estratégicos, de su carencia estratégica, de sus problemas internos, de su desunión, la oposición venezolana está desmantelada. Sus partidos políticos están desmantelados. Lo otro es caernos a mentiras. Pensar que sigue existiendo una maquinaria de voluntad popular, eso ya no existe. Pensar que sigue existiendo el Primero Justicia que llegó a existir en las regiones de Venezuela, no existe. Pensar que Acción Democrática sigue teniendo un padrón electoral, no, la mitad se lo llevó Bernabé, la otra mitad desapareció. La situación de la oposición venezolana es terrible, Jairo. Es terrible. Y en política, yo lo he dicho en otras ocasiones, la política es como la física.
El vacío no existe en política. Y mientras Maduro no tiene a nadie enfrente, no tiene una fuerza política capaz de convertir esa mayoría de rechazo a Maduro en una mayoría política que pueda revertir la situación, Maduro gobernará con ese 10%, como gobierna Kim Il-sung en Corea, como gobierna el Partido Comunista Cubano en Cuba, y la gente languideciendo 60 años. Ya nosotros llevamos 20. ¿Y dónde están los ciudadanos? Me hiciste esa pregunta. Los ciudadanos están languideciendo porque no somos tú y yo, Jairo. Nosotros somos dentro de todo. Nos estamos arruinando, obviamente. No voy a echar mis cuentos personales aquí, pero me estoy arruinando y yo estoy seguro que tú también. Cada día estamos más pobres, pero seguimos siendo un estrato más o menos con un colchón. Pero la gran mayoría de la población venezolana está deambulando en las calles. No hay trabajo, no hay alimento, no alcanza el salario para comprar ni siquiera una harina pan. Los que tienen salario, ¿qué está pasando en los barrios? Visita un barrio venezolano a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. Está todo el mundo en la calle, deambulando como zombies. Nadie tiene trabajo, Jairo. Nadie está trabajando, los niños no están en la escuela, los adolescentes no están en el liceo, están deambulando en las calles. Y la economía informal, la economía informal, que ojo, es una alternativa, pero no es la solución para la productividad de un país. No es la solución. Una economía informal cada vez más precaria, además, porque la economía informal, antes el buhonero vendía productos específicos, ahora te venden una teta de harina panchi, sí, una teta de café. La cosa se va reduciendo, se va reduciendo. Ahorita en Twitter, en esos escándalos que se arman en Twitter, hay un escándalo armado desde hace días. Yo estaba buscando qué es lo que pasa con una chicha. Y yo, ¿qué es lo de la chicha? ¿De dónde sacaron la chicha? Bueno, es un chichero en Sabana Grande que vende una chicha con pirulín y le echa de todo esa chicha, una cosa espantosa, yo no me tomaría nunca. Y que vende esas chichas a $1. Bueno, y la cola es gigantesca, ¿no? Entonces, si alguien dijo, bueno, esto es síntoma de que el país se está recuperando. No, esto es síntoma de que lo único que ese tipo se vende es una chicha. Porque ya no te puedes tomar un tetero. Finalmente sí, un tetero. Exacto. Entonces, esa es la realidad. Las cifras de desnutrición del país son espantosas. Fíjate una cosa, Andrés, fíjate una cosa. Frente a esa circunstancia de la oposición que coincido plenamente contigo, ¿qué hacer? Porque fíjate, ¿cómo reordenar el juego? Porque fíjate lo siguiente. Hay algunas señales de que el gobierno está recibiendo presión o el gobierno está tratando de negociar para que le levanten algunas sanciones, para que le levanten las sanciones. Hay algunas señales de que el gobierno anda buscando un interlocutor para sentarse a conversar. Pero entonces ahí está la otra pata de la mesa, que aparte de esa desmovilización de los partidos políticos, también el liderazgo está desmovilizado. Entonces yo no me siento con Caleca, porque Caleca fue presidente de Ferrominera y yo estaba en contra tuyo y yo no me siento con el otro por tal cosa. Entonces, ¿tú no crees, Andrés, que aquí el primer diálogo tiene que comenzar entre los factores que se dicen opositores? Porque es que a mí yo noto que mucha gente se abroga el sentimiento de ser una oposición legítima. ¿Y quién otorga ese título? ¿Y cómo se come eso? Y mientras tanto, lo que tú dices, bueno, Maduro gobernará hasta que se canse o hasta que Nicolásito le diga, bueno, papá, ya está bueno, ¿no? ¿Tú no crees que hay que empezar por ahí? ¿Cómo? Porque es que tenemos que dejar también, Andrés, mensajes de esperanza a la población. Porque, bueno, tú lo has dicho, nos estamos empobreciendo, nos estamos deteriorando, se nos están yendo los mejores años de nuestra vida en esta terrible circunstancia donde no hay progreso. Así es. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? La oposición está, o lo hemos dicho, la oposición está en su peor momento. Hablamos de las cifras de la encuesta que te señalé, la del análisis de febrero del gobierno y del PSUV.
pero es que las cifras con respecto a la oposición son peores, que es lo que explica por qué Maduro, a pesar de todo, se mantiene allí. Todos los partidos de la oposición, todos, desde Acción Democrática hasta 20 Venezuela, pasando por los de la mesita, todos sumados no llegan al 5%, o sea, la mitad del PSUV. ¿Bien? Esa es la debacle que está viendo la oposición. Y entonces, yo lo he dicho y estoy totalmente de acuerdo contigo, desde hace años, desde el año 19 vengo diciendo, señores, la primera mesa de diálogo que hay que montar es entre la oposición venezolana para definir una estrategia de consenso, definirla consensualmente para poderla aplicar organizadamente. Porque lo que ocurre aquí es que entre bandazos estratégicos lo que hemos conseguido es la unidad, la desunión de toda la oposición venezolana frente a un régimen que se mantiene muy cohesionado, porque si alguna cosa tiene el chavismo es su cohesión interna. Ellos resuelven sus problemas a macha martillo, por supuesto, ¿no? Ellos a lo interno son más represivos incluso que a lo externo. El peligro más grande que puede correr un venezolano es dejar de ser dirigente chavista, porque los empiezan a perseguir con una ferocidad. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, con los militares y los sectores profesionales que todavía quedan en la Fuerza Armada. Incluso en estos los torturan. En estos procesos internos que están haciendo, ¿no? Muy hábilmente. Así, aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí lo estamos viendo cómo se cortan la cabeza, pues, unos a otros, pero se mantienen unidos frente Nadie abandona la compañía. Nadie abandona la compañía. Pues tienen mucho temor, además, ¿no? Pero bueno, en el caso de la oposición, los bandazos estratégicos han, obviamente, si sobre la mesa hay 4 diseños estratégicos distintos, o no hay ninguno, sino dibujo libre, lo que se produce es la dispersión y la desunión. Nosotros teníamos en Venezuela, logramos, después del impacto terrible que fue el triunfo de la revolución chavista, para llamar de alguna forma, la consolidación de este régimen, la nueva constitución, los triunfos electorales sucesivos de Chávez, una oposición que estaba en su peor momento, bueno, y se fue recomponiendo primero con aquel experimento de la Coordinadora Democrática y luego con el experimento exitoso de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Y dónde radicaba el éxito? Que hubo un consenso estratégico en una ruta pacífica, electoral y constitucional. Nosotros a un régimen de esta naturaleza no lo podemos enfrentar y no lo vamos a enfrentar militarmente. No vamos a construir un ejército. No nos vamos a ir para la guerrilla. No vamos a propiciar una insurrección popular, sino que vamos a organizar la lucha de manera pacífica, electoral y constitucional para derrotarlos a ustedes con las armas de la Constitución que ustedes aprobaron. Lo mismo que hizo el chavismo, por cierto, derrotar a la democracia y a la Cuarta República con las armas de la Constitución, con los recursos, perdón, de la Constitución vigente, porque cuando lo quisieron hacer por las armas fueron derrotados. Bueno, ese experimento funcionó. La oposición logró unirse, logró escoger un candidato presidencial por elecciones primarias. Todos lo apoyaron. Se creó la Mesa de Unidad Democrática, al frente de la cual estuvo en primera instancia Ramón Guillermo Aveledo con mucho éxito y posteriormente Chugo Torrealba. Chugo Torrealba, nada más y nada menos. Y se obtuvo el vigorosísimo triunfo del 2015, donde la oposición venezolana, para sorpresa de todos, obtuvo más de 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿Y qué ocurrió frente a eso? Yo te voy a hacer una anécdota de un italiano, amigo mío, que ya vino millonario a Venezuela, pero aquí se hizo más millonario. Ya ese señor debe haber muerto por su edad. Pero conversando con él, que lo conocí, tú sabes, esos constructores muy importantes que había en Venezuela, lo conocí y entre ellos estaba en la CBG. Y me decía, mira, que en Venezuela pasa una cosa muy curiosa, porque él tenía negocios en varias partes del mundo. Pasa una cosa muy curiosa. En las compañías, los socios se pelean cuando las cosas salen mal, cuando hay pérdida, cuando se hace una mala inversión, cuando se están en vísperas de una quiebra, los socios terminan peleados y amistades de años se rompen y tal. En Venezuela es al revés. Cuando esas situaciones pasan, los socios se unen y se apoyan unos a otros. Pero en lo que se ganan unos reales, pelean todos. Para repartirse los reales. Ahí empiezan a pelear. Bueno, tal cual se comportó la oposición venezolana. En lo que tuvo
el rutilante triunfo de diciembre del 2015, se desataron los demonios. Se desataron los demonios entre la oposición, se lanzó la tesis de la salida entre Leopoldo López, María Corina y Ledesma, rompiendo con la MUD y rompiendo con la estrategia pacífica, electoral y constitucional con la cual habías obtenido tu primer triunfo. Claro. Por primera vez después de 20 años. Administrar la victoria. Exacto, y entonces te fuiste jugando adelantado a promover una insurrección popular en las calles de Caracas sin haberla organizado, creyendo que una consecuencia nefasta, lamentablemente, con una consecuencia humana. Bueno, con 400 muertos. Sí. Con 400 Mira, Andrés, muertos. tengo que hacer un nuevo corte. Al regreso, yo quisiera, si es posible, si lo quieres hacer, por supuesto, que pudiéramos analizar. Yo te voy a poner 3 factores dentro de lo que yo veo la oposición. Si hay más dispersión, por favor, me lo apunta, porque yo estaba un poquito disperso también de la política estos días por el tema que yo expliqué al comienzo del programa. Pero me gustaría que, si es posible, pudiéramos analizar los factores opositores para ver si este programa deja un poquito de luces a la gente que nos está viendo. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente en esta conversación con el doctor Andrés Caleca, presidente del Consejo Nacional Electoral, y por supuesto que en la próxima parte vamos a hablar de condiciones electorales, vamos a hablar del nuevo CNE. Ya venimos. Estamos de regreso, mis amigos, para la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y de regreso nosotros después de un forzado retiro, como lo explicamos en la primera parte del programa, y lo hacemos con Andrés Caleca, analista político, una persona que está muy pendiente de lo que está pasando y además juicio de valor ajustado a la realidad, porque es que también el discurso político en algunos casos pareciera que se ha quedado en el atraso permanente y carecemos de propuestas realmente fácticas para ver de qué manera este pueblo retoma la esperanza. Andrés, te dije que quería que analizáramos un poquito los factores de oposición, ¿no? Hay un factor que indudablemente es Juan Guaidó, que a mi juicio tuvo un papel protagónico importante, un esfuerzo importante. Me gustaría que lo analizara en este momento donde está ubicado. El otro factor es la llamada Mesa de Diálogo Nacional, que otros la llaman peyorativamente la mesita, aunque de peyorativo no tiene nada, es una mesa pequeña, pues. Y el otro factor que yo incluiría es el G4, porque pareciera que el G4 está distanciado de Guaidó, obviamente, de la Mesa de Diálogo Nacional. Y además hay un factor más, otro factor que mientras unos creen en las elecciones, otros se niegan a participar, otros andan en el tema del referendo revocatorio. Esos son los 4 factores que podemos analizar. Me corrige si me quedé corto y bueno, lo único que te falta allí es en la dupla María Corina Ledesma. Ay, María Corina, exacto, y Ledesma. Sí, la radical. Que uno no sabe muy bien en qué anda, ¿no? Okay. No sé si están esperando el regreso de Trump. Guaidó. Bueno, mira, Guaidó y Voluntad Popular, porque Guaidó es la expresión, le tocó el momento, tuvo la oportunidad, en razón de que muchos otros dirigentes de Voluntad Popular estaban en el exilio o estaban perseguidos. Tuvo la suerte en política, bueno, todo en la vida, el azar juega a favor de quién, por supuesto, de los que están allí. El azar nunca te va a buscar tu casa si tú estás encerrado. Tienes que estar en el sitio, como decía. Tiene que tener el valor Pasteur, el azar tiene que estar ahí. Luis Pasteur decía, el azar favorece a las mentes despiertas. Si tú estás dormido, no hay azar que te favorezca. Bueno, Guaidó le tocó, estaba allí, pero Guaidó, el jefe de esa política y de Guaidó es Leopoldo López. ¿No está claro? Guaidó no es el líder fundamental del Partido Voluntad Popular. Es el que le ha tocado la representación como presidente de la Asamblea Nacional, electa en el 2015, y lo ha ejercido.
pero quien dirige la estrategia, quien dirige la política de lo que ha sido esa presidencia interina es Leopoldo López. En primer lugar, en alianza con lo que yo llamé los tres chiflados que se instalaron en la Casa Blanca. Eso lo hablamos una vez en tu programa. El loco de Trump con el loco de Bolton y el loco de Pompeo dirigiendo la política venezolana con una mentira que era que si todas las opciones estaban sobre la mesa, cuando lo único que le interesaba a Trump era ganar la Florida, las elecciones internas de la Florida, que las ganó. No le sirvió para ganar la presidencia, pero ganó la Florida, gracias, entre otras cosas, al gigantesco bluff, al gigantesco engaño de un estafador como es el señor Trump, que le hizo a toda la nación venezolana. Bueno, esa alianza terrible que hubo entre la Casa Blanca de los republicanos, trumpistas, porque los republicanos son mucho más serios que eso, y Leopoldo López, que es quien dirige Voluntad Popular, bueno, ¿qué condujo? Al inicio de los bandazos estratégicos. Mira, incluso, lo que pasa es que se nos olvida, la presidencia interina y la juramentación, aquella que se hizo de Guaidó y que generó tanta esperanza, fue en consulta. Guaidó le jugó adelantado al resto de sus aliados del Congreso. Y los demás se montaron en el tren. Después hicieron lo del golpe de Estado ese del mayo. Después hicieron lo de la operación Gideón. Bueno, una cantidad de desastres que incluso ha puesto en peligro la unidad del G4, como tú lo dices. Tú ves que ahí las cosas no están en concordancia. Ahora Leopoldo López se va a España, no sabemos exactamente qué está haciendo. Yo he notado que en los últimos meses, tanto Guaidó como el propio Leopoldo López han insistido mucho en la unidad, he visto reuniones importantes, etcétera, pero tenemos un hecho, por ejemplo, político enfrente ya, que son las elecciones del 21 de noviembre, del cual tú querías hablar en este segmento. Ya vamos a ir allá. Y frente a ese hecho, por ejemplo, no hay una claridad estratégica de Guaidó de qué es lo que debe hacer. Ya vamos a ir. Por ejemplo, yo veo un Nuevo Tiempo, que es uno de los factores fundamentales del G4, y que ayer, por cierto, de los partidos que se movilizaron en esa movilización pequeña, mediana, grande, como tú le quieras hablar, pero de esa movilización en todo el país, el partido que yo vi más movido, en lo que he visto, fue un Nuevo Tiempo. Es interesante ese dato, ¿no? Sí, sí. Porque además las encuestas lo reflejan, que dentro de esa debilidad de la oposición, un Nuevo Tiempo está entre los primeritos. Bueno, un Nuevo Tiempo yo lo veo lanzado para las elecciones locales. Yo veo a Rosales con una gran posibilidad de ser el próximo gobernador del Zulia. Además está encabezando todas las encuestas. Y veo a la gente de un Nuevo Tiempo en nuestro municipio, en Los Teques, en donde yo me muevo, donde yo conozco y donde tengo información, los veo haciendo el trabajo político que tiene que hacerse, organizando tu partido, organizando el padrón electoral, estudiando quiénes pueden ser tus candidatos para promover liderazgo y para que el partido se mantenga vivo y para defender tus comunidades. Mira lo que hablamos al principio del programa, todo lo que significa un municipio frente a este afán centralista y depredador del gobierno, tener un municipio de tu lado. Bueno, pero tú no ves ese mismo esfuerzo, yo por lo menos no lo veo, no estoy equivocado, de parte de lo que queda de Voluntad Popular, ni lo veo de parte de lo que queda de Primera Justicia, no veo ese mismo entusiasmo. Entonces, y estamos a 4 meses y medio de las elecciones. Fíjate, Andrés, me gustaría rapidito que me respondieras el tema de Guaidó. ¿Debería ser Guaidó el interlocutor exacto o el grupo que él representa para sentarse en una mesa de negociación, para no ponerle diálogo, en aras de buscar entendimientos para el país? Sería... Mira, yo realmente no puedo tomar una posición con respecto a eso. Lo que tenemos que lograr es la unidad opositora. ¿Quién la va a representar en una mesa de negociación? Bueno, pero alguien la tiene que liderar. Exacto, el que la oposición decida. Ya pusimos un ejemplo por los ejemplos exitosos del pasado, los únicos éxitos que hemos tenido en el régimen chavista. La cara visible era Ramón Guillermo Veleo, que no era un aspirante presidente. El tema de la mesa de diálogo nacional, ¿cómo la evalúas tú? ¿Cómo la ponderas tú? Porque, bueno,
obviamente que la mayor carga de crítica de la Mesa de Diálogo Nacional no la tiene del gobierno, sino la tiene de factores de la oposición. Bueno, porque ha sido una negociación, en primer lugar, montada aparte del resto de la oposición. Se rompe la unidad para ir a negociar. Y por cierto, se desarrollan negociaciones a la par, porque en el momento en que empieza a negociar los factores que terminan conformando la mesita o la mesa de diálogo nacional, todavía estaba vivo el diálogo de Santo Domingo y la negociación de Santo Domingo del grueso de la oposición venezolana. Porque la intención de este pequeño grupo de partidos, donde está el MAS, donde está Timoteo Zambrano, donde está Falcón, fue siempre, y lo decían sus analistas políticos y sus asesores, darle eso que los italianos llaman el sorpaso, es decir, sobrepasar a la dirigencia opositora del G4, aprovechando su desvarío estratégico y todas estas críticas, esta situación que hemos hablado antes. Y bueno, mira, este es el momento de nosotros cogernos esa oposición. Y el país lo vio así. Mira los resultados que sacaron. Mira, cuando Falcón, también rompiendo la unidad, lanza su candidatura presidencial en el año 17, según la cifra del Consejo Electoral, Falcón casi saca 3 millones de votos, ¿no? Así, si no estoy equivocado. Así es, más o menos. Bueno, en las elecciones del 6 de diciembre, la Asamblea Nacional, entre todos no llegaron a 350,000 votos. Nadie votó por ellos. Porque rompieron la unidad. De la misma, pero fíjate, de la misma manera que se desprestigió el otro sector cuando se tiró con el golpe de Altamira, cuando se tiró con lo de Guideón, porque el país está exigiéndole a la dirigencia opositora que se ponga de acuerdo. ¿Quién va a ser la cabeza? Parte del acuerdo de que ahora, fíjate, por lo menos en una circunstancia como esta, ¿no? Donde faltan 4 meses y medio para las elecciones, como tú lo dices. Hay un factor que no se ha pronunciado y pareciera que está jugando en la cuerda floja para la participación electoral. Entonces, si hay otro factor que quiere participar, eso significa romper la unidad, porque ese es el alegato que tiene mucha gente que participó con el tema de la mesa de diálogo. No, claro, y se va a terminar de romper la unidad si no hay una definición sobre las elecciones. Se va a terminar de romper porque incluso se va a dividir el G4, como ya tú lo señalaste. Yo veo un nuevo tiempo y a los ADECOS listos para participar en las elecciones y van a participar. Así lo hagan camuflajeadamente, pues sobre todo los ADECOS de Henry Ramos me estoy refiriendo, porque los alacranes ya se sabe que esos van, ¿verdad? Pero Henry Ramos, tú sabes sus sofismas, que si ha apartado el partido, que si no sé qué y tal y qué sé yo, pero los ADECOS van a lanzar sus candidatos y van a cuidar sus mesas. Y un nuevo tiempo va a ir con todas esas elecciones. Y no sé qué va a hacer Primero Justicia cuando Capriles ha dicho que hay que ir a las elecciones. Y los importantes dirigentes de Primero Justicia están de acuerdo con eso. Entonces va a seguir profundizándose la división. Ahí ya metimos el tema del G4, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Ahora me gustaría repasar también, estamos revisando todos estos liderazgos y poniéndole nota, pues, como el maestro con los alumnos. El caso Ledesma, 20 Venezuela, María Corina. ¿Qué papel están jugando y hasta cuándo van a estar en esa posición? ¿O tienen razón? O, en fin, porque yo siempre noto también que por encima de cualquier circunstancia, Caleca, María Corina Machado ha sido coherente desde el principio hasta el final. Que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ella, bueno, eso es otra cosa. No, pero ha sido coherente con su posición. Ahora, no hay ninguna posibilidad de que no haya otra posición sino esa. Bueno, mira, el presidente Roosevelt, Franklin Delano, tenía una frase que a mí me encanta. Decía que un radical es una persona con los pies firmemente anclados en el aire. Yo creo que estos sectores radicales como María Corina y como Ledesma, yo no los quiero criticar en términos personales, gente, como tú lo dices, coherente en su error, a mi juicio. Exacto. Ese radicalismo están en el aire, están analizando una situación de un país que no existe y de unas posibilidades que no están en el panorama político. Siguen insistiendo en el tema de que solo no podemos, de que solo una coalición internacional. Se han inventado de todo, el TIAR,
la cosa, la convención de Palermo, cualquier cosa para que alguien nos venga a invadir. A nosotros no nos va a invadir nadie. Nosotros, los venezolanos, con la fuerza que tenemos, esa mayoría de venezolanos somos los únicos que podemos construir una alternativa a este régimen. ¿Y cuál es esa fuerza que tenemos? La mayoría, ese 90% que no está con Maduro. No sigas ¿A quién viendo para... organiza eso, Andrés? ¿Quién Por eso, organiza no eso? sigas viendo a la Casa Blanca, no sigas viendo a la ONU, no sigas viendo a la OEA. Vete para Nueva Casarapa, vete a los barrios de Venezuela, vete a organizar tu partido. Que ese es un trabajo que nos va a costar a nosotros después de tanto deslave, nos va a costar 5 o 6 años, que es una lucha difícil, que nos vamos a enfrentar a un gobierno represivo, que la va a intentar impedir. Bueno, todo eso es verdad, pero esa es la lucha que tienes que dar. No sigas engañando a la gente. No hay otro camino. Y las elecciones, así sean locales, así sean municipales, que no, donde no está en peligro el gobierno de Maduro, pero son una oportunidad de oro para que Ok. tú te organices, para que tú promuevas liderazgo, para que tú visites los barrios. Bien. Y eso es lo que debiéramos estar haciendo ahorita. Ajá. Tengo muy poco tiempo, quiero respuestas rápidas para ver si logramos, si logro sacarte algunas cosas más. ¿Qué opinión te merece este nuevo CNE y el llamado a elecciones? Ahí tienes dos en uno. Bueno, el CNE me parece, desde el principio, cuando salió, yo me acuerdo que yo dije, me preguntaron y dije, por sus frutos lo conoceréis. Bueno, como dice la Biblia, ¿no? Mateo 17, 20. Bueno, efectivamente, este Consejo Nacional Electoral ha dado algunos frutos que son muy interesantes. Ya vemos, por ejemplo, que en este momento está por llegar una misión técnica de la Unión Europea. Por primera vez en los últimos 20 años va a haber una misión técnica que va a estudiar seriamente una observación internacional de un proceso electoral venezolano. Una observación internacional como corresponde, no ese acompañamiento que inventó Tibisay Lucena, que unos turistas que vienen para acá, no. Una observación electoral. Pero además hemos visto que se ha el registro electoral permanente, que por cierto, su nombre lo dice, es permanente y siempre debiera estar abierto porque es permanente. Bueno, aquí hay la cosa de que el registro electoral lo cierran y lo abren de vez en cuando. Bueno, esta vez por lo menos estuvo abierto ya 2 meses en más localidades que lo que ocurrió en las elecciones del 6 de diciembre y han tenido la oportunidad de inscribirse y de mudarse y de cambiar su residencia. Los interesados, que hasta ahora son muy pocos por las razones que venimos hablando, ¿no? De desmotivación, de falta de decisión política, etcétera. Pero bueno, estamos hablando ahora del CNE. Estamos viendo que están haciendo las auditorías del sistema, la plataforma tecnológica, el sistema automatizado. Veremos cómo salen esas auditorías. Echo de menos una auditoría, yo se lo he dicho públicamente, echo de menos una auditoría al registro electoral. Hay que hacer una auditoría al registro electoral y del sistema de cedulación. Pero bueno, están trabajando. Es decir, tú ves que hay tanto el rector Márquez como el rector Picón están haciendo un trabajo mucho más serio, mucho más comprometido, mucho más respetable que lo que hicieron estos rectores que puso la mesita para el 6 de diciembre. Algunos de ellos amigos míos como Leonardo Morales, una vergüenza lo que hicieron. Terminaron incluso repartiéndose votos allí y escaños. Bueno, parece que esto es una cosa más seria. Y lo está reconociendo la comunidad internacional cuando viene esta misión técnica de la Unión Europea. De manera que la oportunidad está allí. Y esa es una oportunidad que no puede desecharse. Y a mí mi gran preocupación es que estamos a 4 meses de las elecciones. Hoy el Foro San Antonio, hablando otra vez y retomando nuestro público local, hoy el Foro San Antonio, que es una organización civil de San Antoñeros de mucho tiempo, que tiene muchos años funcionando, ha publicado un remitido, Claro. un comunicado sobre las elecciones del 21 de diciembre, haciéndole un llamado a los partidos políticos de la zona. Señores, pónganse de acuerdo, porque el chavismo, que aquí es minoría, con la dispersión, aunado a la emigración de gran parte de nuestros habitantes, nos va a ganar las elecciones y vamos a perder las alcaldías. Y entonces, además de Corpoelec, Hidrocapital y todo el desastre de esto, ya usted sabe lo que nos viene con una alcaldía chavista. Así es. Entonces no puede ser, ¿va? Así es. Bien, Andrés, hemos llegado al final del programa. Una última precisión. ¿Qué opinas tú de quienes están promoviendo
el referéndum revocatorio? ¿Lo ves Bueno, viable? yo no lo veo viable. Es decir, el referéndum revocatorio es una figura absolutamente a la cual yo me opuse en su momento y voté en contra de eso, porque voté contra la Constitución que lo establecía, porque es una figura demagógica que además entorpece el funcionamiento de cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Imagínate tú, tienes que hacer un plebiscito cada mitad de periodo. Ya es complejo la reducción de los periodos para las difíciles tareas de gobierno. Imagínate cuando tú estás entonces toda la vida en campaña electoral. Así. Pero bueno, aparte de eso, es una figura que no está legislada. El referéndum revocatorio está en la Constitución y todas las asambleas nacionales desde el año 99 hasta esta, incluyendo la que dominó la oposición, están en deuda con la ley de referéndum. Entonces, sobre el referéndum nadie sabe cómo funciona y ya vimos lo que pasó cuando se trató de activar contra Chávez, cómo Jorge Rodríguez hizo cualquier cantidad de marramucia para hacerlo imposible. Además de que prácticamente en esta situación de desamparo de la oposición, digamos así, de dispersión de la oposición, oye, tú tendrías que sacar 7 millones y pico de votos, casi 8 millones de votos para derrotar a Maduro. Entonces lo que veo es que, aunque la intención es muy buena, creo en la intención de los que la promueven. Yo no tengo ninguna duda sobre el carácter opositor de Nick Meredan, a pesar de que fue chavista hasta hace algún tiempo. Bueno, Mucho menos Gustavo sobre... Márquez también, ahí está Gustavo Márquez, ahí Exacto. está Oli Millán. También es chavista, pero está Pérez Viva, por ejemplo, que nunca fue chavista, al contrario, fue uno de los más agresivos antichavistas desde el primer momento. Bueno, yo no es que dudo de esa gente, dudo de la viabilidad y la factibilidad. Y sobre todo me preocupa que distrae de lo que sí va, que es las elecciones municipales y alcaldes y gobernadores, que son importantísimas, que sí van, que están allí, que faltan 4 meses y medio y que en la práctica no estamos haciendo nada frente a ellos. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado en la mañana de hoy. Tendremos oportunidad de seguir conversando este tema, sobre todo ya más en profundidad del tema electoral cuando nos estemos acercando, pero creo que has hecho un análisis y un diagnóstico bien interesante. Te agradezco muchísimo el tiempo Gracias a ustedes. Y bueno, seguimos, Andrés, seguimos viendo una luz al final del túnel. Ahí seguiremos. Bien, mis amigos, yo tengo que despedir el programa, este regreso a frente en el día de hoy. Les agradezco muchísimo su audiencia. Los espero mañana a las 7 de la mañana y esta noche la reposición de este programa con el doctor Andrés Caleca. Hasta mañana.